a todos estos peruanos que desde que yo llegué acá en el 2012 nos han recibido con las puertas abiertas. Y esta percepción negativa, que no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que ocurre, Jesús, ya han habido otras oportunidades previas en las cuales ha sucedido lo mismo, definitivamente está influenciado por múltiples factores. Y entre ellos tenemos que entender que ciertamente hay una población de venezolanos que delinquen y cometen delitos, pero esto no llega más allá del 2.4%. El otro 97%, 96% que somos los venezolanos de bien, no estamos en esa estadística. Bien, gracias a Yajaira por esta información de lo que está pasando en este momento en nuestro mercado. Hay un incremento del precio, ¿no? Del costo del balón de gas, en este caso de uso doméstico, en casi 60 soles. Y vamos a tratar de tener mayores detalles de los especialistas por qué es que se ha producido esta alza y cómo va a afectar esto a otros productos que forman parte de la canasta básica. Entre ellos, por ejemplo, bueno, no forma parte de la canasta básica, pero sí hay muchos que consumen gasolina, que es el principal combustible por el cual nos permite esto el traslado constante en vehículos, tanto de transporte público como privado y en general. Bien, 11 de la mañana con 18 minutos. A esta hora nos está visitando Luis Villasana, presidente del Comando de Venezuela. Él ya es prácticamente ciudadano peruano después de mucho tiempo. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, exitoso. Muy buenos días, Jesús. Muchas gracias por tu espacio. Bueno, tú sabes que somos bastante respetuosos de la comunidad venezolana, sabemos perfectamente cómo es que se definen los parámetros, ¿no? Y quienes están tratando de hacer lo posible por mejorar su situación, ¿no? Y quienes están contribuyendo al crimen organizado. Eso también habría que dejarlo en claro, ¿no? Es correcto, hay que identificar perfectamente quiénes son esos individuos que están cometiendo delitos, a los cuales, por supuesto, si pertenecen a la comunidad venezolana, nosotros los rechazamos contundentemente. Y estamos en ese sentido a favor de cualquier medida que logre la expulsión efectiva de esos efectivos que realmente lleguen a cometer un delito. Pero el resto, que somos la mayoría, más del 97% de los venezolanos que nos encontramos en Perú, somos personas de bien que cumplimos a cabalidad con todas las exigencias que se nos imponen. ¿Eres consciente que existe una animadversión del peruano respecto a la comunidad venezolana? De que ya se está dejando de ser poco tolerante con tus compatriotas. No sé si llamarlo animaversión, sí sé que hay una percepción, muchas veces influenciada tanto por los medios de comunicación en su oportunidad. Recuerdo un caso en el 2019 que fue cuando explotó la crisis y ahora definitivamente con estas declaraciones de parte de la presidenta que desde mi punto de vista han sido un poco desafortunadas, quizás sin una base, sin datos específicos. Y creo que el planteamiento hace falta que se mejore muchísimo porque realmente el impacto puede ser muy grande. Bueno, yo te pregunto esto porque esta semana revelamos nosotros una encuesta sobre seguridad y lucha contra el crimen y al margen, ¿no?, de que este país piensa que el gobierno de Dina Boluarte ha fracasado en la lucha contra el crimen, era 93.2%, también se preguntó sobre causas. Hay dos preguntas que creo que es importante que tú las tengas en consideración y las puedas responder. El 88.3% señala que la inmigración ha contribuido al incremento de la criminalidad en el país. Y esto además se suma a que el 95.8% considera que se debe expulsar inmediatamente a los extranjeros que delincan en el país, o sea, en el Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto? Bueno, lo primero es que como venezolano, como dirigente político y como un venezolano más de esos más de 1.600.000 que estamos viviendo acá en el Perú, en mi primera instancia como persona quiero pedir disculpas en nombre de toda la comunidad venezolana a todos estos peruanos que desde que yo llegué acá en el 2012 nos han recibido con las puertas abiertas. Y esta percepción negativa, que no es la primera vez que ocurre, Jesús, ya han habido otras oportunidades previas en las cuales ha sucedido lo mismo, definitivamente está influenciado por múltiples factores. Y entre ellos tenemos que entender que ciertamente hay una población de venezolanos que delinquen y cometen delitos, pero esto no llega más allá del 2.4%. El otro 97%, 96% que somos los venezolanos de bien, no estamos en esa estadística. Entonces, creo yo que esta situación, si bien es cierto, políticamente, comunicacionalmente puede generar una especie de crisis o inestabilidad, realmente vamos a ser conscientes de los datos reales que hay, y esto lo dice la OIM en su informe del año pasado. Este porcentaje que tú dices del 2.4% de venezolanos que se dedican al crimen
¿De dónde sale la data? Sí, la data sale específicamente del informe Migración e Incidencia Delictiva en el Perú, realizado por la OIM, publicado este mismo año, en el mes de julio, en el cual se especifica que solamente el 2.4% de la comunidad penitenciaria de todo el Perú corresponde específicamente a venezolanos. Un poco más en general a los extranjeros, pero el grosso se lo lleva comunidad peruana en general. Okay. Y eso es lo que hay que dejar muy claro y hay que especificar que el tema de la inseguridad en Perú no es un problema migratorio. Ok, este 2.4% son los que integran organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Por supuesto, tenemos obviamente ese tipo de organizaciones un poco más organizados, pero aquí vemos desde delitos mayores, que son los más importantes, hasta otro tipo de delitos que bueno, también van. acá se dedican a la prostitución, ¿no? El proxenetismo, a todo lo que es extorsión y sicariato. Correcto. Que creo que son los 3 delitos en los que están inmersos, ¿no es cierto? Y el resto, ¿a qué se está dedicando? Voy haciendo un contexto para que el público entienda cuál es la realidad del venezolano en el Perú, porque y luego vamos a pasar justamente a las medidas que está tomando el gobierno, que no son nuevas estas que se han anunciado, sino hay otras también. ¿A qué se dedica ese grueso tan importante de venezolanos al margen del 2.4% que delinque? ¿Te refieres a los venezolanos de bien? Sí, claro. Ok. Con respecto a los venezolanos de bien, nos dedicamos a múltiple cantidad de cosas. Múltiple cantidad. Tenemos los casos como, por ejemplo, mi mamá, que estuvo hasta el 2022 acá, ella se dedicaba exclusivamente a limpieza de casas, a cuidar a personas mayores, adultos mayores. Tenemos a personas que definitivamente se dedican a taxistas, y yo creo que ese es el contacto más directo que el peruano de a pie puede obtener. Tienes, por ejemplo, te vas al mercado Unicachi. Hasta el año pasado había, creo que la gran cantidad de vendedores eran venezolanos. Luego de que muchos de ellos han podido migrar a Estados Unidos, se han ido a otros países, este número se ha reducido. Pero si vemos en cada uno de los estratos sociales del Perú, hay un venezolano. Ya somos casi el 10% de los habitantes de Lima, y esto es un número bastante importante, y por supuesto tenemos que buscar las maneras, buscar las soluciones de que la integración sea real y no estar mandando discursos que lo que invitan es a polarizarnos y a generar esta tensión entre ambas nacionalidades. Bueno, ya la tensión se va cada vez intensificando, ¿no? O sea, en algún momento esto podría llegar a otros niveles. Yo creo que todos tenemos, sí, la necesidad de conducirnos como personas, tener oportunidades, ¿no? O sea, pero también todo en su real dimensión, ¿no? Por supuesto. Entonces, los venezolanos, tú me dices que en su mayoría están haciendo las cosas bien, pero ¿cuántos de ellos, por ejemplo, sí han cumplido con los requisitos de formalización que se exigieron en un primer momento? Porque hasta el año pasado, por ejemplo, se decía, venezolano que no cumpla con la ley en este momento, que no tenga, por ejemplo, el carnet de permanencia, que es lo mínimo, y que no tenga el pasaporte, automáticamente será expulsado. Sí, aquí lo que tenemos que mencionar en primera instancia, creo que te refieres a la ley de la amnistía. Exacto. Hasta el año pasado, los últimos datos que conozco, se habían, digamos, acogido a este proceso más de 30.000 ciudadanos venezolanos. No sé cuánto irá hasta el momento específicamente. Yo tenía una crítica ahí porque decía... ¿Recuerda? O sea, tienes a 30.000 iniciando el proceso que se está tratando de formalizar, claro, pero ¿dónde están los casi 700.000 o 800.000 que están distribuidos en todas las regiones, ¿no? Sí, por supuesto. Recuerda que esto aplicaba para un número específico de venezolanos que se podían acoger entre ellos, y realmente el grueso del asunto iba más por aquellos venezolanos que tuviesen multas frente a migraciones. Ese era el principal grueso, que eran multas impagables. Ya, pero eso también se les dio una posibilidad de... También se les dio la posibilidad. Una amnistía. Sin embargo, y aquí yo creo que hay que reconocer que definitivamente el Perú ha avanzado un montón en cuanto al proceso que migraciones implica, ¿no? Yo desde que llegué aquí en el 2012, el proceso era terrible, te voy a ser muy franco, era terrible para cualquier migrante, no solamente para el venezolano. Posteriormente, con todo este proceso migratorio, todas las ayudas económicas que vinieron, este proceso se flexibilizó, fue mucho más fácil para el venezolano poder asistir y estar legal. Digamos que si algo no puede discutir el venezolano que está aquí es que no haya tenido las facilidades como para ser un ciudadano con todas las de la ley. Todas las facilidades, y eso es un agradecimiento al Estado peruano, porque a través de varios gobiernos se ha mantenido firme esta política, y esperemos que se fortalezca realmente y no más bien que se genere un incentivo perverso o contradictorio a lo que todos queremos. En eso están nuestras autoridades, porque no solamente se trata del Ejecutivo, sino por ahí del Congreso, que siempre están tratando de denostar sobre algunas acciones que se hicieron no en este gobierno, sino en anteriores también, que permitió, por ejemplo, el ingreso de
de miles, si no, bueno, ya millones, ¿no es cierto?, de venezolanos luego de la crisis que enfrentaron, ¿no? Y que siguen enfrentando todavía. Justamente ahí es donde creo que deberíamos apuntar y es que exigir un contrato de trabajo, exigir un contrato de alquiler no va a resolver en el fondo la situación. Bien, permíteme por favor, justo tengo que ir a la pausa, son exactamente 11 de la mañana con 27 minutos y vamos a ahondar en este tema, ¿no? En lo último que se ha dado como medida por parte del gobierno en el caso de los ciudadanos venezolanos que viven aquí en el Perú. 11 de la mañana con 27 minutos, tenemos que hacer una pausa, renovamos información y volvemos de inmediato. Usted que está en el switcher. Bien, y ahí en la cabina. Kerly, tú que eres demasiado así, difícil de tratar. Bueno, vamos con lo siguiente, porque estamos conversando con Luis Villasana, que es presidente del Comando de Venezuela, o con Venezuela, que está aquí ya hace un buen tiempo en el país, tanto que él ha podido regularizar su condición migratoria, ya casi es ciudadano peruano, está en ese proceso. Es además ingeniero químico, trabaja ahora en el Perú haciendo consultorías. Y lo que él quiere en realidad es que pues, a su comunidad le vaya bien. Digamos que es una comunidad que ha sido golpeada a nivel político y social y económica, y motivo por el cual han tenido que buscar la forma de salir de su país. Claro, pero esto implica además muchos aspectos o fenómenos sociales que se van dando en esa misma sintonía, y tiene que ver esto con el crimen. Ahora, el incremento del crimen no es exclusivo solamente del Perú, sino de América Latina. Estamos hablando de que el caso venezolano es una diáspora histórica, ¿no es cierto? Es un hito histórico, por lo menos en la región. En la región es un hito histórico, antes nunca lo habíamos visto, somos desplazados y realmente es la primera vez que seguramente muchos países se enfrentan a esta situación. Ya tenemos años, creo que han aprendido, todos los países han aprendido, pero definitivamente hay mucho por recorrer, todavía falta mucho, y es más, puede ser la puerta a lo que se viene en el futuro, que definitivamente el tema de la migración va a seguir muy presente, y tenemos que quizás rescatar lo positivo y lo que podemos ir aprendiendo para podernos enfrentar de aquí a unos años a crisis mucho más complejas que pueden ocurrir en la región. Bueno, Chile está enfrentando el mismo problema con la migración venezolana, tanto que han cerrado sus fronteras. Ecuador, el crimen local más el crimen extranjero, tiene ya al país al borde del colapso. También, claro, estuvieron a punto, ¿no es cierto?, de rebelarse los delincuentes, tuvieron que declarar el estado de sitio. Lo mismo está pasando, no sé qué sí con Argentina, porque en Argentina también la cosa está muy difícil a nivel económico, pero así estamos viendo este fenómeno, ¿no es cierto? Ahora, tú me comentabas de que en tu país ahora se comenta de que están mucho más tranquilos, que ya no hay mucha delincuencia, y yo te decía, bueno, es que la delincuencia se ha trasladado a otros países, porque el delincuente ya no tiene nada que robar en Venezuela, ¿no? Es correcto, Jesús. Es más, y justamente este es el llamado de atención, que justamente el próximo domingo vamos a tener una actividad en el centro de Lima, desde la Embajada de Venezuela hasta la Iglesia Basílica Santa Rosa de Lima, donde va a haber una misa en conmemoración de la Virgen de la Chinita, que es la patrona de muchos de los venezolanos que estamos acá, donde justamente le vamos a recordar al Perú qué significaría de que Maduro siga perpetuado en el poder a partir del 10 de enero. Y esto en lo que resulta es un incremento de la migración, quizás una diáspora mucho mayor, quizás un conflicto social, una tensión social entre ambas poblaciones mucho mayor, y esto es lo que tenemos que prever. Definitivamente el Perú debe recordar todos estos procesos que hemos vivido a nivel migratorio y tiene que tomar una decisión. Le agradezco al Congreso que hayan podido plantear una figura en torno al rechazo del fraude electoral. Sin embargo, creo que esto tiene que escalar un poco más allá. Hemos visto que el discurso de Dina se ha movido un poco con respecto a ese tema, pero si realmente queremos solucionar la situación, es permitirnos a nosotros, los venezolanos que estamos aquí en el Perú, poder regresar a nuestro país, y todo el apoyo que podemos contar a nivel internacional ayuda. Yo creo que este país ha sido más que generoso con la comunidad venezolana. Creo que es importante también entender nuestros reclamos, debido a que hay situaciones que no se presentaban antes. Eso es parte justamente de la mala integración, ¿no? Cuando el crimen también trata de tomar posesión y control territorial. En eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí creo, en lo que estamos de acuerdo es en que ustedes también deberían recuperar su democracia, pero parte también por ustedes mismos, ¿no es cierto? Ahí también habría que reconocer de que ha sido el propio venezolano el que labró su mal destino, ¿no? Eligiendo en principio a Hugo Chávez y luego permitiendo que Nicolás Maduro se mantenga en el cargo, ¿no? Sí, por supuesto que lo reconocemos y estamos trabajando, mira, incansablemente todos los días para recuperar la democracia y la libertad de nuestro país. Pero recordemos que esto no es un problema exclusivo y ajeno de los venezolanos. Vemos el impacto que causa
en Perú, vemos el impacto que causó en Ecuador, en Argentina, e incluso en los mismos Estados Unidos, que cuando tuvo la oportunidad de hacer algo, no lo hizo, y ahorita vemos el tren de Aragua, el mismo que tuvimos aquí en Perú, o que todavía tenemos, lo vemos ahorita en Estados Unidos. Solamente que el gobierno de los Estados Unidos sí ha tomado, sí tiene los medios, sí tiene los medios por medio del cual poder atacar a estas Bueno, mafias. creo que ellos han generado un comando especial, ¿no es cierto?, de persecución y castigo al tren de Aragua, ¿no? Es correcto, y esperemos, y nuestra disposición como venezolanos, como comunidad, que tenemos Bueno. ya experiencia en todos estos procesos de delincuencia que vivimos en Venezuela y que por eso estamos aquí Ok. en el Perú, ¿Te has dado cuenta podemos tú que aportar a la tú has dado solución. cuenta que todos los países están ya moviéndose a nivel migratorio, entonces están tomando decisiones muy fuertes? El año pasado teníamos esta moratoria, ¿no es cierto?, que se les había impuesto a ustedes respecto a regularizar su situación. Y hoy, o ayer, o antes de ayer, se anuncia pues de que van a tener que presentar sus contratos de arriendo de trabajo, que incluso los hoteles, si es que a ustedes, si es que los venezolanos deciden alquilar un hotel, van a tener todo que ser informado. Entonces, en el caso de los arriendos, ¿cómo toman esto? En mi caso, tengo por lo menos un contrato de trabajo, tengo un contrato de arriendo. Sin embargo, esto no es posible para el resto de los venezolanos. Más o menos estamos hablando entre un 70 y 80% que no tiene un contrato de trabajo, porque al igual que el peruano, no tiene un contrato laboral. Recordemos que el 70% del trabajo en Perú es informal. No hay un contrato de por medio, y esto obviamente aplica también para la comunidad extranjera, no solamente para los venezolanos. Entonces, ahí lo mismo, hablando del contrato laboral, hablando del contrato de alquiler, y esto realmente es un llamado a la reflexión al gobierno, al ministerio, a todos los encargados de tratar de buscar una solución a que el venezolano realmente se pueda sentir cómodo, que cumpla legalmente con todos los requisitos a los cuales no nos oponemos. Sin embargo, creo que debe ser más pensado, más consciente, y no especificar, no, que los venezolanos, porque Bueno, realmente esto lo que ya- genera y lo que se incrementa es el estigma que ya ocurre, Bueno, esto y ya que no está- podemos volver a regresar al 2019 cuando Bueno, ocurrió. tú me estás señalando que este gobierno lo consideras que está estigmatizando a los venezolanos, el gobierno de Dina Boluarte. Por todo lo que comentó, sí considero que Pero- hay una generalización en la cual, cuando generalizamos, cometemos errores, y venezolanos como yo, que no nos sentimos para nada dentro de ese pequeño grupo del 2.4%, obviamente nos vamos a sentir afectados. Porque creo que hay que discriminar entre los venezolanos de bien, los venezolanos de mal, y aplicar Bueno, la pero, ley a ver, todo el que incumpla la ley. Yo creo que en realidad esto debería aplicarse absolutamente para todos, no solamente venezolanos, en búsqueda también de formalizar un poco el sector de los alquileres en este país. Pero en este momento lo que se está buscando es también tener pleno conocimiento de quiénes son, ¿no? Que creo todavía esa data no está del todo estructurada. Recordemos que las fronteras en Perú son una coladera. Para nadie eso es un secreto. Tenemos una visa que se nos exige a los venezolanos específicamente. Siguen entrando venezolanos. El brazo del Estado no alcanza ahorita a cubrir toda la frontera para evitar este flujo migratorio, que realmente incluso puede ser contraproducente para el mismo venezolano o esa venezolana que viene con sus hijos a pie por esa frontera, exponiéndose y enfrentándose a los coyotes, que los hay. A veces escuchamos la palabra coyote y pensamos solamente que es México. No, es aquí mismo. En Tumbes hay coyotes. Sí, por supuesto. Entonces, esa es una problemática de toda la comunidad extranjera que quiere emigrar, y lo que hay que buscar es una solución que no sea politizada, una solución que no sea demagógica y que realmente aporte y ayude a la integración de todos los venezolanos que estamos aquí en el Perú. Bueno, Luis, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y darnos una idea de cómo está la comunidad y qué es lo que están pensando respecto a las acciones que se van tomando, pero te voy contando de que esto ya es una realidad, se va a hacer y en todo caso van a tener, en todo caso, que demostrar esto y va a generar seguramente algún tipo de reacción y de, no sé, de determinación. No sé qué hará realmente el gobierno con todo esto, pero la cosa como que no pinta bien para tu comunidad. Bueno, los derechos se exigen. Si se implementan medidas que vulneran los derechos de los venezolanos como migrantes, y yo entiendo que estamos en un país Claro, que no es el justamente eso te iba a nuestro. decir, ¿qué derecho pueden reclamar si están en un país que no es el suyo? Constitucionalmente también estamos amparados, y aplicaremos todas las medidas necesarias que busquen en pro de la defensa de los derechos de los venezolanos y de los peruanos y de todo aquel ciudadano que está en el Perú que realmente sus derechos sean vulnerados. Bien, muchas gracias a nuestro invitado esta mañana, Luis Villasana, presidente del Comando con Venezuela. Gracias, y estamos en contacto en cualquier momento. Vamos a ver cómo es que se reacciona y cómo va esto en constante movimiento. Gracias a todos. Bien, tenemos una comunicación rápida. Gracias.